Bienvenidos nuevamente a los tutoriales de matemáticas del curso de álgebra, la unidad 3, perteneciente a las operaciones algebraicas. En este caso veremos el tema de la potenciación. Potenciación. La potencia de una expresión algebraica es la misma expresión o resultado de tomarla como factor dos o más veces, según el número que tengamos de exponente. Leyes de los exponentes y sus aplicaciones serán lo que veremos a continuación. La primera ley, que establece multiplicar potencias de la misma base, la han utilizado desde la secundaria. Nos dice que el producto mantiene la base y su exponente es igual a la suma de los exponentes de los factores. Veamos algunos ejemplos. X cuarta por X quinta, conservamos la base que es X y sumamos los exponentes. 4 más 5 nos daría 9, por lo tanto la solución sería X a la novena. Otro ejemplo, en este caso de polinomios, recordemos que conservaremos los polinomios tal y como están, pues a diferencia de los monomios no los podemos separar. Entonces conservamos el polinomio a más b y sumamos los exponentes. 2 más 5, que es 7. Y por último tenemos la regla. Al multiplicar exponentes de bases iguales, conservamos la base y sumamos los exponentes. Al dividir potencias de la misma base, de igual forma la hemos aplicado a la división. El cociente mantiene la base y su exponente es igual a la diferencia entre el exponente del numerador y el exponente del denominador, teniendo cuidado siempre con los signos, pues no siempre va a ser una diferencia entre sí. Tenemos que el numerador es x a la 7 y el denominador es x al cuadrado, por lo tanto sería 7 menos 2, nos daría x a la quinta. Y de igual forma con los polinomios, conservamos el polinomio que es x más y entre paréntesis y le quitamos al numerador el denominador. 3 menos 2 nos da 1, por lo tanto sería x más y entre paréntesis a la 1, que es x más y. Así, la regla general será: al dividir exponentes de la misma base, se conserva la base y se restan los exponentes. Sin embargo, ¿qué pasaría si tuviéramos exponente negativo? Tendríamos el menos 3 por aquí, sería menos 3 y menos 2 sería menos 5. Nada más hay que tener cuidado de eso con los signos. Recordemos que signos iguales, en lo que viene siendo la suma, se van a sumar y se conserva el signo, y signos diferentes se van a restar, ¿de acuerdo? Tercera ley, la potencia del producto. Se obtiene la potencia de cada uno de los factores y se multiplican los resultados obtenidos. Veamos algunos ejemplos. Así, 2 a la 1 sería 2 a la 1 por 3 nos da 2 a la 3, y x a la 1 sería 1 por 3, x a la 3. Desarrollando el coeficiente, siempre y cuando no sea un exponente muy grande, tendríamos 2 por 2, 4 por 2, 8, así el resultado será 8x cúbica. De igual forma tenemos que a más b con exponente 1 sería a más b al cuadrado y x más y con exponente 1 sería x más y al cuadrado. Recordemos que con los polinomios no podemos separarlos. Así, al multiplicar la potencia de una base, la potencia del producto, conservamos la base y multiplicamos el exponente. Así sería a1 por n a la n, b1 por n, b a la n, y b a la c1 a la n sería c a la n. Más adelante vemos algunos ejercicios donde aplicaremos cada una de estas leyes, incluso 2 o 3 o incluso más leyes. La potencia de un cociente. Para realizar la potencia de un cociente se obtienen las potencias del dividendo y del divisor y se dividen los resultados obtenidos. Veamos algunos ejemplos. En vez de solamente elevar una potencia, en este caso se va a elevar tanto el numerador como el denominador. ¿Cómo se dice la potencia del producto? Así, a a la 1 sería a a la n y b a la 1 sería b a la n.
Así 5 a la 1 es 5 al cubo y 2 a la 1 es 2 al cubo, pues afecta tanto el numerador como el denominador. 5 a la 125 y 2 al cubo es 8. De igual forma, con polinomios tendríamos a más b a la cuarta y x más y a la cuarta. Recordemos que los polinomios no podemos separar los términos y poner a la 4 b a la 4, pues no es igual que los monomios. Otra ley, que es la potencia de una potencia, mantenemos la base y multiplicamos los exponentes. Veamos unos ejemplos. En este caso es 4 cuadrado al cubo. En este caso podríamos hacerlo como una multiplicación, teniendo factores 4 al cuadrado por 4 al cuadrado, conservamos la base que es 4, y 2 más 2, 4, más 2, 6, que es lo mismo de multiplicar 2 por 3, que nos da 6, que es lo que aplica la ley. Multiplicamos la base que es 4, conservamos la base que es 4 y multiplicamos el exponente 2 por 3, que nos va a dar 6. Otro ejemplo es x a la cuarta al cuadrado. Conservamos la base que es x y multiplicamos los exponentes 4 por 2, 8. De igual forma con los polinomios conservamos la base que es x más 1 y multiplicamos el exponente que es 3 por 5, nos va a dar 15. Así la regla es que la potencia de una potencia se conserva la base y se multiplican los exponentes. La potencia 0. Todo exponente elevado a la potencia 0 nos va a dar como resultado la unidad, es decir, el resultado va a ser 1. Así, 5 a la 0 es 1, que recuerden que viene la división, y a más b a la 0 es 1. Todo exponente elevado a la 0 potencia nos da como resultado 1, por la unidad. Potencia de exponente negativo. Equivale a una fracción cuyo numerador es la unidad y su denominador es la misma potencia con exponente positivo. El exponente negativo puede dividir dos potencias de la misma base con exponentes positivos, cuando el exponente del dividendo es menor que el exponente del divisor, o cuando el exponente del numerador es menor que el exponente del denominador, que es lo mismo. Entonces, para convertir una potencia de un exponente negativo a un exponente positivo, escribimos 1 en el numerador y escribimos la misma potencia pero con exponente positivo. Así 5 a la menos 2 es 1 sobre 5 al cuadrado, a más b a la menos 3 es 1 sobre a más b al cubo, a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Ahora bien, con fracciones lo único que tendríamos que hacer es invertir el numerador, pasarlo al denominador, y el denominador pasarlo al numerador, para que sea exponente positivo. Digamos, por ejemplo, que tengamos la fracción 1 medio a la menos 2. Sería para positivo 2 sobre 1 al cuadrado. Simplemente cambiamos el orden del numerador, que pasaría al denominador, y el denominador pasaría al numerador, como vamos a ver más adelante. Apliquemos correctamente las leyes de los exponentes. Aquí tendríamos potencia punto. Tendríamos entonces, conservamos la base que es a y multiplicamos 2 por 5 que es 10, conservamos la base que es b y multiplicamos 3 por 5 que es 15. En este ejercicio tenemos unas exponentes bases iguales, multiplicación de exponentes, conservamos la base que es m, sumamos 2 más 3, 5, más 4, 9. En este ejercicio todo exponente elevado a la 0 potencia nos da 1. En el siguiente ejercicio tenemos que multiplicar exponentes de bases iguales, sería menos 5x, y exponente 3 y 1 sería 4. Menos 5 a la cuarta nos da 625 y x a la 1 por 4 nos da x a la cuarta. O sea que aquí estaríamos aplicando dos leyes: multiplicación de exponentes iguales y potencia de un producto. Siguiente, tenemos la potencia de producto, menos 2 a la 5 nos va a dar menos 32, m5 por 5 nos va a dar m25, 1 por 5 nos va a dar n5. Potencia de un exponente negativo, pasamos el b menos 2 al denominador, sería a cuadrada sobre b cuadrada, que es lo mismo que tener 1a cuadrada sobre b cuadrada. En este caso, el cociente elevamos tanto el numerador como el denominador. Sería a a la 3 por 3, sería a a la 9, y b a la 2 por 3, b a la 6.
m a la 4 por 3, m a la 12. Y en este caso tenemos la división y aplicaremos de igual forma la ley de los exponentes, que es el caso de la división. Tendríamos 8 24avos, lo podemos simplificar: 8 entre 8 a 1, 24 entre 8 a 3, m5 entre m es m4, recordemos que se restan los exponentes de bases iguales, 5 menos 1 nos da 4, y 2 menos 5 nos da 3. Como está en el denominador, lo escribiremos también en el denominador para no poner n menos 3, ya que el exponente cuando trabajemos deberá ser positivo. Veamos algunos ejemplos donde aplicamos dos o más leyes. En este caso tenemos que primero vamos a aplicar la ley de exponente negativo. El 2 tercios, como mencionamos anteriormente, lo invertimos, el denominador pasa al numerador, que es 3, y el 2 pasaría al denominador, sería 3 medios al cuadrado, y lo mismo pasaría con este caso, que es un medio, pues se invertiría y el denominador pasaría arriba, que es 2, y el numerador abajo, que es 1. Y tendríamos que los exponentes negativos se convirtieron en exponentes positivos. Posteriormente realizaríamos la potencia de un cociente: 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4, y 2 a la 1, 1, y 1 a la 1, 1. Realizamos las operaciones, hasta que ya aplicamos la ley, simplemente vamos a realizar las operaciones. Tenemos una multiplicación de fracción con entero, recordamos que es lineal: 6 por 9 es 54, y 1 por 4, 4, más un medio. 2 entre 1 nos va a dar 2, como podemos observar aquí. Realizamos las operaciones, en este caso lo podemos simplificar, o bien podemos realizar las operaciones con el mínimo común múltiplo. Sin embargo, sabemos que la mitad de 54 es 27 y la mitad de 4 es 2, para que podamos sumar fracciones con el mismo denominador, que es más fácil. 2 más 4 nos da 6, sumar las fracciones del mismo denominador, que solamente se suman los numeradores: 27 más 1, 28, se conserva el denominador, porque es común, 28 medios. Simplificamos, sería 28 entre 2, 14, y de igual forma bajamos el 6. Simplificamos: mitad de 14, 7, mitad de 6, 3. Y hasta aquí tenemos la solución de esta potencia. Veamos otro ejemplo. En el libro aplicamos dos leyes, en este caso vamos a aplicar 3, incluso 4 leyes. Veamos el ejemplo. Tenemos primero que simplificar las fracciones, o lo que es lo mismo, igualar las bases. Observemos que 4 tercios es la fracción simplificada, por lo tanto este 16 y este 9 se puede convertir de igual forma a 4 tercios. El 16 viene a multiplicar 4 por 4 y el 9 multiplica 3 por 3, así 4 tercios al cuadrado nos daría 16 novenos. Lo mismo pasa con el 64, al multiplicar 4 por 4 por 4 nos da 64, y al multiplicar 3 por 3 por 3 nos da 27, así sería 4 tercios al cubo. En caso de que las bases no sean iguales, no podemos aplicar la ley de exponentes, recordémoslo. De igual forma, 64 27avos lo tenemos aquí, por lo tanto sería lo mismo, sería 4 por 4 por 4 y 3 por 3 por 3. Así sería 4 tercios al cubo, elevado también a la potencia 3. Entonces, aplicamos la primera ley, que será potencia de una potencia. Tenemos 3 por 3 y tenemos 3 por 2. Así, realizando la potencia de una potencia, tendríamos 4 tercios a la 6, que es 3 por 2, y 4 tercios a la 9, que es 3 por 3. Posterior a la segunda ley, que es multiplicación de potencias de bases iguales, y se suman exponentes. En este caso es una resta, tenemos más 2 y menos 2 y nos da menos 10. Posteriormente aplicamos de potencias de bases iguales, y hay que tener cuidado con esto. Al dividir potencias de bases iguales se deberían restar los exponentes. Sin embargo, recordemos que vamos a cambiar el signo. En vez de que sea más 6 va a ser menos 6, y menos 10 y menos 6 será menos 16, por lo tanto no se va a restar, se van a sumar porque son signos iguales. Así tendríamos tercios menos 16. ¿Por qué? Porque el signo de división, o que es la ley del exponente de división de potencias, se le cambia el signo al denominador. De igual forma tendríamos lo mismo. En este caso se conserva la base, que es 4 tercios,
se le cambia el signo menos 19 y como ambos tienen el mismo signo, se sumarían. Menos 16 y menos 19 nos da menos 35. Y por último aplicaríamos una potencia de exponente negativo para obtener un resultado positivo. Invertimos el denominador, lo pasamos al numerador y el numerador lo pasamos al denominador. Tenemos 3/4 a la 35. Como es una cantidad muy grande, no conviene expresar el valor numérico, sino dejarlo en su exponente. Hasta aquí, te agradecemos tu atención, te invitamos a seguir practicando tus ejercicios. Recuerda que practicar nos hace mejorar nuestras habilidades y mejorar nuestras destrezas para tener mayor seguridad en nuestras soluciones. Las temáticas son fáciles, perdón, ya es el primer paso, pero la práctica te permitirá dominarlas. Te invitamos a escribir tus dudas, sugerencias, comentarios en cualquiera de los enlaces y suscribirte al canal. Pregunta tus dudas y enlaces. Nos vemos en el siguiente tutorial.